Nosotros, unos periodistas que trabajamos aquí, hemos hablado. Yo he preguntado a mis compañeros, ¿tienes algún interés especial para este nivel? Porque ellos tienen, cuando vienen con un primer ministro de Rumanía o con el presidente del país, tienen intereses más nacionales. Y han dicho que no. Y digo, vale, yo quiero preguntar algo. Bueno, la pregunta no lo sabían, tampoco ellos, porque no quería salir, como se dice, con la pregunta que estuviesen antes. sobre aviso. Sí, que la gente, como sabes, siempre en estas delegaciones hay personas que trabajan con el político, claro, y vienen, preguntan, ¿qué vas a preguntar? ¿Sobre qué tema? ¿Tú no dijiste nada? No. Bueno, he dicho que voy a preguntar al primer ministro rumano sobre las restricciones impuestas de España, las restricciones de trabajo. Pero el resto, sobre lo que ibas a preguntar a Rajoy. Oye, cuando le lanzaste esa pregunta a nuestro presidente del gobierno, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo le viste? Bueno, antes de todo tengo que pedir perdón porque me he dado cuenta solo después. La forma de expresarme no fue la más correcta. Y he visto las reacciones de algunos españoles en Twitter que han dicho que mira, que no puedes hablar así con el presidente. Disculpa. Pero la reacción, sí, sabía que va a ser una sorpresa, porque normalmente en estos encuentros cada periodista de un país pregunta al presidente de su país. Bueno, he saltado la regla que no está escrita. Y sí, fue una sorpresa, pero me he dado cuenta que está buscando y ha tenido tiempo de pensar un poco en la respuesta, porque el presidente del gobierno rumano ha dicho que está admirando el dinamismo de la prensa rumana, así que ha tenido tiempo claro, prepararse. Al primer ministro de tu país le sorprendió mucho lo bien informados que estabais los periodistas rumanos sobre la actualidad política española, ¿no? Bueno, quizá él esperaba una pregunta para él mismo sobre Rumanía, sobre cómo es la política en estos momentos ahí. Nunca en estos encuentros no vas a preguntar lo políticamente correcto. No es políticamente correcto, pero no puedes esperar a algo extraordinario, porque estos encuentros son siempre con las palabras iguales, que si mires a una conferencia de prensa de la semana pasada y esta conferencia de prensa... Oye, le pusiste nervioso a Rajoy. Está jugando con el boli, le tiembla un poquito la pierna... Esto me he dado cuenta, sí. No sé por qué. De mi punto de vista, el presidente del gobierno es una persona que lucha enfrente de las cámaras. No es tan acostumbrado, no es tan... no se siente cómodo como el presidente del gobierno rumano, porque a él le gusta, sale 5 o 6 veces cada mañana. ¿No le ves fluidez ante las cámaras a Rajoy? No creo que le gustan las preguntas... incómodas. Bueno, no incómodas, las preguntas que vienen así... Ayer Ciprián nos dio... Yo te tengo que reconocer, colega, que ayer sentí un regusto infinito cuando te oí preguntar, porque efectivamente rompiste la regla. O sea, ya está bien, los políticos se saltan la regla porque somos incómodos. Y ayer tú simplemente hiciste algo que nos hubiera gustado hacer al resto de los colegas, que es saltarte la regla para preguntar por la actualidad, que es nuestra obligación. Y el hecho de ejercer el contrapoder, cierto, y en un momento complicado como este, yo te doy la enhorabuena, no por poner incómodo al presidente del gobierno, por ejercer de periodista. Esther, está muy bien la pregunta, pero ¿y la reacción? La reacción de Mariano Rajoy. Vamos a analizar qué es lo que dijo Rajoy o qué es lo que respondió a la pregunta de Ciprián. Va a comparecer en el Congreso, pero dijo que va a hacerlo para dar su versión de los hechos sobre el caso Bárcenas o sobre cómo va el país. Pues yo creo porque a Bárcenas no lo menciona. De hecho, hoy publica un chiste el diario El Mundo de Nacho, una viñeta en la que un logopeda está enseñando al presidente del gobierno a pronunciar yo lo que lamento Bárcenas profundísimamente es que aquí los presidentes del gobierno y en general la clase política no aprenda. Zapatero quitó del diccionario la palabra crisis, y aunque él la quitara del diccionario, la crisis se nos instaló. ¿De qué manera? Aunque el presidente Rajoy quiera quitar del diccionario el nombre de Bárcenas, no va a poder. Por lo tanto, es instalarse fuera de la realidad. ¿Yo qué deseo? Que no haga trampas. Yo deseo que dé la cara de verdad, que vaya al Parlamento, que informe, que aclare dudas para que el fantasma de Bárcenas no le acompañe toda la legislatura. Ahora, que aprovechará para disfrazarlo como tú estás planteando, yo creo que lo hará. Ojalá nos equivoquemos. No se puede permitir el lujo de hacer trampas. No se lo puede permitir después de lo que ha ocurrido, después de haber estado negando la mayor, después de haber estado negando la necesidad de
de comparecer como que ya estaba todo explicado, como que aquí no pasaba nada, como que no se lo puede permitir. Y bueno, pues falta saber el formato de esa comparecencia. ¿Y la fecha? Se prevé que será la semana que viene. Bueno, pero a la hora de la verdad lo que importa es lo que vaya a decir y cómo lo va a decir. Es decir, es verdad que va a intentar edulcorar, eso ya se sabe, va a tratar de mezclar temas, seguro que va a hablar del asunto Bárcenas, seguro, sin nombrarle, porque sigue sin nombrarle, pero va a seguir hablando, va a tener que responder a eso, pero va a introducir elementos positivos sobre la economía, los datos de paro que se prevén buenos y tal, todo esto va a intentar, bueno, pues hacer un paquete que de alguna forma edulcore la historia. Que no pero lo que no se puede... Un monográfico sobre Bárcenas. Efectivamente, pero en cualquier caso tiene que responder a las preguntas. O sea, tiene que responder a lo que le pregunte la gente. Carmelo, no puede, aquí no se puede permitir el lujo ojalá tengas razón, ¿no? Y que no se pueda permitir ese lujo. Yo mucho me temo que lo va a hacer, no solamente con los datos económicos, sino con el y tú más. O sea, no solamente se va a hablar del caso Bárcenas, se va a hablar de los ERES, se va a hablar del caso Palau. Es decir, vamos a ver, en el formato que sea, una historia de la gran corrupción. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿En Rumanía se habla de Bárcenas, Ciprián? Mucho. ¿Sí? Sí, bueno, de un año de cuando nosotros emitimos noticias de aquí, sí, cada vez cuando hay algo nuevo hablamos de cualquier noticia, porque tienes que saber, hay más o menos 1 millón de rumanos en España. Estos rumanos tienen familiares en Rumanía. Cualquier cosa que pasa en España, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, afecta a los rumanos de allá. Cualquier noticia desde cualquier pequeño pueblo de aquí, donde hay, no sé, un accidente con rumanos, afecta a los rumanos. Así que, y más que todo, los rumanos se sienten afectados de la decisión desde el 22 de julio de 2011. Hasta este momento se podía trabajar como cualquier otra persona y el gobierno ha introducido restricciones y los rumanos que viven aquí de muchos años, no de 1, 2, 3 años, pagan impuestos, viven aquí, tienen hijos que crecen aquí, se sienten afectados. Claro, la política de inmigración que está, bueno, que se ha visto evidentemente afectada y con recortes en esta última legislatura. Gracias, Ciprián, por hacernos ese favor de que Rajoy finalmente ha dicho que va a comparecer en el Congreso. Hay un detalle que a mí me llama la atención, que no sé si ha cambiado una cosa por otra, que es que la tradicional rueda de prensa que hace a final de temporada, de repente no se va a hacer, con lo cual preguntarán los políticos, pero los periodistas seguiremos sin poder preguntar al presidente del gobierno. Vamos a seguir viendo. Detalle feo, ¿eh? Claro, a mí me parece como para analizar que la tradicional rueda de prensa de final de temporada no va a existir. Solamente ocurre 2 veces al año, en Navidad y ahora, al final del ejercicio. Y es el único momento en que, de verdad, esos 2 únicos momentos en que puedes preguntar al presidente una y otra vez y repreguntar. Y eso se lo cargan, o sea que los periodistas fuera. Quien está hablando con Meridiana, perdóname Esther, con Meridiana claridad y además lo lleva en portada, es la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dice y acusa pues que algunos tienen miedo de defender al partido en el que han crecido. Ella, desde luego, ningún miedo porque habla y mucho. De que hay algunos, porque esto siempre pasa en la vida, que tienen miedo o sienten vergüenza de defender públicamente la organización en virtud de la cual han crecido personalmente y políticamente. Les puedo asegurar que la mayoría de los militantes del Partido Popular están conmigo en la defensa del honor del Partido Popular, porque las razones que han llevado a Luis Bárcenas a prisión no tienen nada que ver con la organización a la que yo represento. Repito, nada.